Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo el Wrap Up del mes de agosto, que viene cargadito. Me he leído a Grady Hendrix, me he leído a Ascuras, me he leído a Adrián Tchaikovsky, ¿qué más me he leído a Momo, he terminado Monstruo Busca Monstruo, he seguido leyendo al Villano Escoria, y más, mucho romantasy. Vamos a empezar del que menos me ha gustado al que más. Y vamos a empezar por Grady Hendrix, que sí que me encanta, que lo adoro, pero me he leído, bueno, más bien me he escuchado por Storytel Bad Astronaut y le he dado 2 estrellas sobre 5. El chiste se hace largo, ya os lo digo. Por lo que sé, es una historia que autopublicó Grady Hendrix en su época moza, no sé cuándo, y que ahora pues se lo estarán publicando las editoriales, tanto aquí en España como allí, en su pueblo. Pero eso sí, es cortito, lo bueno es que es muy cortito. Lo malo es que es un poco carito para lo cortito que es, pero bueno, si tenéis Storytel, y creo que también está en Audible, pues por ahí podéis tirar. Pero vamos, mi problema es que yo y los paletos sureños norteamericanos nos llevamos malamente. Un libro entero de paletos sureños norteamericanos se hace duro. Para un ratito el chiste está bien, pero ¿para cuántas páginas serán? 300 páginas, ¿no? Yo qué sé, por ahí le anda la cosa, ¿no? Que va, 224 páginas. Bueno, para mí es un chiste muy largo de paletos sureños haciendo locuras. Y es que de eso va. Es una Ucrania, yo creo que sí, es una Ucrania en el que en algún momento de la vida Estados Unidos se queda sin dinero, bueno, Estados Unidos no, más bien la NASA se queda sin dinero, está la pobrecita números rojos, está fatal, y de hecho tienen un astronauta en el espacio al que deciden abandonarlo a su suerte. Este astronauta tiene un primo que también es astronauta, pero este ya está, a ver, no digamos jubilado, pero sí que es verdad que ya, a ver, es que no hay dinero en la NASA, no pueden hacer nada, entonces está como retirado, ¿no? Solo hace charlas en colegios, digamos, se dedica a eso. Y a beber mucho y a darle mucho a la botella todo el rato, y todo el rato con sus cosas de paletos sureños, es que muy cliché, ¿vale? Y tiran mucho de ese cliché. No en todos los personajes, hay unos personajes más normalitos, otros menos, pero a ver, insisto, el chiste de los paletos sureños se me hace muy pesado, muy largo. Pero sí hay una cosa de este libro que me gustó mucho, y también tiene que ver un poquito con esto de los paletos sureños norteamericanos, ¿no? Que digamos que el mensaje que queda al final del libro es, da igual de dónde seas, quién seas, tu nivel social, si te esfuerzas lo consigues. Para mí ese es el mensaje y me gusta. No quiere decir esto que ellos fueran a conseguir construir una nave e ir al espacio, porque de eso va, de la construcción de la nave que quiere realizar, bueno, que realiza el primo el astronauta que está en la Tierra como jefecillo, pero que se va a rodear de más gente para conseguirlo, y todas las trabas, todo. Continuamos con 2 libros que tampoco ni para tanto, con Monstruos Conectados y Monstruos Liberados. El tercero y el cuarto libro de la tetralogía Monstruos Buscan Monstruos, que creo que se llama, editado por Nocturna, de Diana F. Débora. Y a ambos libros les he dado 2 estrellas. Aquí, si os acordáis del mes anterior, que os hablé de los primeros libros, tenemos una isla llena de mafias y de cosas y triquiñuelas, donde hay 2 grupos, habrá más, pero hay 2 grupos de mercenarios que se dedican, pues yo qué sé, a hacer sus cosas de mercenarios y a pelearse entre ellos. Y entonces, bueno, pues nada, pues sus historias siguen porque digamos que los protagonistas principales son modificados genéticamente y quirúrgicamente para tener poderes especiales, y son súper
hombres y supermujeres, claro, porque ella es la protagonista. Pero también está Rayo Negro, que es mi personaje favorito. Y por ejemplo, el cuarto no me gustó tanto porque me faltaba, salía muy poco Rayo Negro, salía muy poco y no entiendo por qué. Si es el último tendría que salir más, no sé por qué. Y me flojea mucho. Yo creo que es que no son para mí, ya está. Tampoco quiero decir nada malo de ellos porque la verdad es que me cae bien la autora y me da penita, me da mucha pena que no me haya gustado. Pero es que no soportaba a la protagonista. Me parece una niñata que está cabreada todo el rato, no tiene una evolución, no tiene evolución ninguna. Si empieza cabreada y termina cabreada, termina siendo esto un dramón que te cagas. El mejor personaje era Rayo Negro y en el último casi que pierde un poquito, es que ni sale, casi me da mucha pena. Aún así es coprotagonista, ojo. A mí el otro personaje que sale mucho, que es este, el Dominos, como se llame, es un personaje que quiere jugar a bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, y a mí me parece un señor absurdo y manipulador, pero sobre todo absurdo. Es que a mí no siento, no he conectado con los personajes, ya está, no me han gustado. Todo me parecía muy tonto, muy absurdo, muy de colegio. No ha sido para mí. A lo mejor si me hubiera pillado en una edad muchísimo más joven, por unos 14 o 15 años, pues lo mismo, lo aprecio mejor, porque sí que tiene una acción un poquito desenfrenada, mucha acción, no paran y bueno, yo qué sé, pero que no me gustan los personajes. No es que sea mala historia, es que se me hace muy larga. Vale, continuamos con otro que le he dado 2 estrellas sobre 5. La tejedora del viento, escuchado por Storytel, de Julie Johnson, que es primera de la trilogía de la tejedora del viento. Tiene 585 páginas, es larguito. Bueno, yo esto lo he escuchado por Storytel, no ha sido para mí. Digamos que es un romance así muy cliché, que no está tan mal, pero que cojea en ciertos aspectos. Por ejemplo, en la protagonista, típica protagonista, que malhumorada, que no se deja dominar por nadie, que lo mismo le dice tonto a su primo que a un señor que le está apuntando un arma. Bueno, es un ejemplo. Digamos que no tiene filtro, insulta a todo el mundo, pero igual le da igual. Estoy un poquito, muy cansada de ese tipo de protagonistas. Ojo que la de Monstruo Buscaba Monstruo es que es la misma protagonista. Estoy cansadita de las protagonistas deslenguadas, que su fuerza, su, yo qué sé, empoderamiento, es que no tiene filtro en la lengua e insulta a todo el mundo. Pues a mí no me parece muy empoderada. Me parece más bien limitada, pero bueno. Y claro, esto no lo cuenta ella todo el rato, estamos ahí con sus cosas y sus movidas. De hecho, la narradora no me parecía ni tan buena, pero es que yo creo que también es culpa de la protagonista, porque ya la cogí gato y yo creo que pero yo creo que ella, las voces que le ponía, porque él tenía un tonito, le ponía a la protagonista un tonito, que es que encima, que ya la protagonista es un poquito tiquismiquis, y ya le ponía un tonito, y ya os digo, pues no tiene filtro, no sé qué, pero es la elegida, sí señor, ella es especial, porque sí, porque, a ver, es que esto es tiene un poder en sí misma que no conoce ella, pero va a ser crucial para la historia. Empieza muy fuerte, empieza que es capturada porque es elfa, y en este mundo a los elfos se los ventilan malamente, ¿no? Pero le están diciendo que van a esperar a que tiene que venir el jefe de los guardias de no sé qué, y cuando viene este señor, este jefe, mata a todo el mundo y como que la rescata, pero realmente lo que hace es se la lleva en contra de su voluntad a otro sitio, a otro reino.
Y es que parece ser que este señor guardia no es lo que se dice y lo que quiere es utilizarla porque sabe que ella tiene ese poder especial. Y no os cuento más porque, bueno, ya es cosa de trama. Me gusta mucho como no me acuerdo cómo se llama, este muchacho que vemos imponente, guapote, fuerte. Y su relación amorosa me parece muy rara, porque se comporta como críos. O sea, tiene unas discusiones de crío de 8 años, tiene unas cosas muy tontas que yo realmente no veo una evolución romántica ahí. A ver, él... No sé, él parece que sí, es que no lo sé. Claro, te voy a decir, él sí parece que sí, que siente, hay un momento, ¿no? Que ya dices tú, pero es que como yo no lo veo, yo no lo siento, pues no sé qué deciros. También me hace mucha gracia que aparece un personaje muy importante que viene, cuenta una retalería de cosas y yo creo que se olvidan de ese personaje. Yo creo, no sé si se lo están guardando para ampliarlo en el segundo libro, pero yo creo que se están guardando muchos ases para el segundo libro. No sé si serán 2, serán 3, no lo sé, no me acuerdo. No sé qué contaros, es que ya está. Él es muy mono, sí, pero su química con la protagonística es cero patatero. Ella es una verdulera súper... Es que no sé, es que me parece más tonta, es que de verdad no puedo con ella. Y me pone ella encima. Que si os apetece un romance así facilón, perfecto. Pero yo que sé, hay otras cosas. No sé qué deciros más. Hostia, el siguiente que me leí fue Gente que conocemos en vacaciones, que le di un 3 sobre 5. También me lo escuché por Storytel. La narradora me parece muy buena, pero el libro tiene sus cosas. Sí que me gusta su relación. Son 2 amigos de toda la vida que hace 2 años, por cosas que no sabemos, pero que nos irán contando, dejaron de verse. Hacían muchas vacaciones ellos. Salían mucho de vacaciones, hacían muchas salidas. Eran 2 personas muy distintas. Ella muy soñadora, muy activa. Y él era muy estudioso, muy... Bueno, pues lo típico, ¿no? Por los opuestos. Pero sí que se entendían en las bromas, en el fondo, ¿no? Sí que se entendían y se llevaban bien. Entonces el libro va 2 años después de la gran pelea, de que ya se dejaran de ver tanto. Bueno, de ver, punto, pues no se ven. Ella está en una depresión importante, ella trabaja en una revista de turismo y se dedica a turistear a lo grande, a lo caro, para que la gente lo flipe a los lugares que va. Pero eso no le llena. A ella lo que le llenaba era ir con su amigote y pasarlo bien. Entonces decide hacer un último intento y irse de vacaciones con su amigo, volver a contactar con él y eso es lo que hace. De eso va, de esas vacaciones, y intercala el presente con varias vacaciones o salidas que tuvieron desde que se conocieron hasta el problema que tuvieron hace 2 años. 2 años era o 5, no me acuerdo, que eran 2. Me gusta la relación de ellos, sí que me parecen muy cookies. Lo que pasa es que no sé, me parecía que hubo un momento que ya era mucho, los recuerdos ya me parecían siempre lo mismo, me parecía que se repetía mucho. Ellos sí que son muy cookies y me gusta cómo se van, digamos, acercando después de esa brecha que han tenido, con mucho tacto. El libro está bien, a lo mejor no me ha súper flipado ni más guau, pero sí que me lo he pasado bien, me ha entretenido y me ha enganchado. Y ellos me parecen cookies. Le he dado un 3,5 a Un destino teñido de sangre, que por cierto no lo tengo en físico porque lo he vendido. Vale, lo he vendido, sí, porque no me ha enganchado lo suficiente como para tenerlo en físico. Pero sí me gustaría
escucharme, a ver si hay suerte y lo ponen en Audible o en Storytel. Y venimos con lo mismo, es que yo tengo problemas. ¿Qué me pasa con las protagonistas? ¿Qué me pasa? Tengo un problemita. Lo que tenemos aquí es una muchacha que está casada con un guerrero. Ella sueña con ser guerrero, ella quiere ser guerrero y tiene un secreto, y es que tiene sangre de diosa, porque tiene folclore nórdico y digamos que los dioses les gusta de visitar a la gente, a las parejas, colarse ahí y digamos que en ese cuelan su sangre a la descendencia y le dan un poder. Y estos hijos con sangre especial pues son grandes guerreros, bueno, dependiendo, claro, cada dios le da un don distinto a su prole. Y esta muchacha pues ella sueña con ser una guerrera, quiere ser una guerrera, pero claro, no puede, las circunstancias no han sido beneficiosas para ella. Pues sí, el pasa es que el marido es muy mala persona y decide dársela al rey es que no me sale cómo se llama con el nombre nórdico, al rey de esta zona para poder volver a casarse y que ella haga su sueño de guerrera, que bueno, que dure lo que dure, que seguramente lo que quieran es y él volver a casarse. De hecho, intentan desvivirla, pero ahí desvelan un poquito su poder. El rey, que sabe de la leyenda, bueno, no sabe de la leyenda, claro, él es parte de la leyenda, que dicen que junto a la muchacha que tenga la sangre de la... ¿cómo se llama? Ella tiene el poder como del escudo, ¿no? Entonces, digamos pero es que no me acuerdo, tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo le llaman. Que si une su vida a esta muchacha, logrará conquistar todos los territorios y hacerse rey de todo y todo, no solo de su zona, sino de todo. Entonces, pues por supuesto que se la va a llevar, la deja a cargo de su hijo, que es un gran guerrero, muy fuerte, que también tiene sangre de Dios, él tiene un hacha de fuego y es, bueno, inmortal, o sea, unas hostias reparte que te cagas. Pero claro, ahí va a haber lío, porque, bueno, entre ellos va a pasar cositas, Y, por cierto, una de las cosas que le pasan a esta muchacha es que la obligan a casarse con el rey. Ojo que su presente esposa no le hace mucha gracia, que digamos. Pero bueno, él lo que quiere es conquistar más territorio, hacerse más grande y conseguir un gran reino próspero. Y bueno, y como dicen no es la leyenda, ¿cómo se dice? El mito, el no sé qué. Es que no me sale la palabra. Sí, pues eso, la leyenda. Que, bueno, si se junta con esta muchacha lo va a conseguir. Pero en realidad tampoco dicen que sea él en particular. Que tiene un hijo. Lo dejo. Ahí lo dejo. Él me ha gustado mucho. De él sí me acuerdo el nombre. ¿Cómo era? Bjorn. El hijo del Jarl. El Jarl es el jefe. Gracias. Me encanta. Me ha gustado muchísimo. Me parece muy curioso este personaje. Y me parece el más complejo del libro. No. Sí, yo creo que sí, el más complejo. Es que me gusta que sea rudo, pero a la vez bromista. Muy machorro, pero a la vez tiene sus debilidades. Y se ven. Me parece muy completo, muy cookie y me lo paso muy bien con él. Una de las cosas que he tenido problemas con la protagonista es que me parece que ella quiere ser una gran guerrera, era su sueño, y lo único que hace es llorar. Durante todo el libro llora, pero no era tu sueño ser guerrera, ya está, ya lo tienes. Que ahora, es que no era tan bonito el sueño, ¿verdad? No era tan bonito, hay mucha crueldad en la vida. Ha salido del pueblo y ha visto toda la crueldad que es la conquista, la guerra y claro, ojo que no es tan fácil ser un guerrero, parece ser, no es tan fácil. Y claro, ¿y qué es lo que hace ella? Llorar. Durante todo el libro, que llórale a todo, que no me parece mal que tenga sus momentos de debilidad, como cualquiera. Pero es que leer un personaje que esté todo el día llorándote por las esquinas es un poquito cansino. Y cuando no está llorando, está
anda perdida por el Bjorn, que es que está tremendo, tremendo. Te he contado lo tremendo que está este muchacho, que es que qué pectorales, qué músculos, qué cosa. No lo soporto, porque me cae fatal, pero es que está tan bueno. Entonces, entre lloro y lloro, te cuenta lo bueno que está este señor y lo salidorra que está. Y eso tengo que decir, que las escenas spicy están metidas a calzador, pero a calzador, que yo no he visto escenas metidas tan a calzador como en este libro. No, sobraban todas. A ver, que me puedes poner alguna un poquito colocadita, pero el resto es que me sobraban todas. Y hay una en particular que hasta me dio vergüenza ajena. Me dio vergüenza leer eso. Y yo, si estuviera en la cena, me habría dado vergüenza también. Y además, no sé, es que está salidorra y es un momento súper crucial, súper doloroso. Y ella, salidorra, perdida. Yo tengo ese cuerpo en ese momento y no quiero que me toque ni la manta, te lo digo. No lo entiendo. Y bueno, pues ese ha sido mi problema. Que, a ver, la historia está bien, sí, porque, bueno, todo el mundo quiere utilizar a todo el mundo, no sabes en quién confiar, no sé cómo terminará la cosa, si tengo curiosidad por saber cómo termina el Bjorn, sobre todo el hijo del Jarl, y bueno, y también ella, que a ver si se hace una guerrera de una vez y deja de llorar y decir lo bueno que está este señor. No, yo me esperaba algo más, la verdad, algo más. Tengo que decir que sí que me ha gustado muchísimo, muchísimo este mundo nórdico con la magia de los dioses, que hay muchísimas personas, digamos, con sangre de dioses, ¿no? Que han hecho ahí cositas con. Y muchos tipos de magia. Y cómo todo el mundo quiere utilizar a esta gente. Para pasar el rato está bien. Y continuamos con otra historia que me escuché por Storytel, Metro 2034. Ojo aquí, que fui una pelarda y no me di cuenta, pero escuchándolo dije yo, uy, esto está muy mal narrado, pero muy mal. Y vi que eran 2 voces masculinas y ahí vi que no solo eran 2 voces masculinas. Me voy a quitar esto porque yo creo que me está jodiendo el traje este. No solo vi que eran 2 voces masculinas, sino que eran IA. Eran IA, narrado con IA. Al menos Storytel, no sé si esto está en otros sitios, te lo dice. Es que yo no lo vi. Pero es que era Metro 2034 y yo quería conocer la historia. Así que la he escuchado entera. ¿Me siento culpable porque está con IA? Sí. Bueno, ya me compraré el libro. Que esto le da un 4 sobre 5. Me gustó más el primer libro, el Metro 2033, quizá me pareció más agobiante, más asfixiante, quizá porque no lo escuché y las voces eran mejores, porque eran las mías. Es que no sé qué decir porque claro, es continuación del primer libro. Hay una pandemia en el metro muy mortal y de alguna forma hay que cortarla. Y un grupo de personas en las que se encuentra un personaje del anterior libro, pues se va a encargar de hacer algo. Vamos a tener a un señor que de hecho se llama Homero. De hecho se ha puesto él mismo su nombre porque él lo que quiere es contar historias. Y qué mejor historia que esta en la que van a vivir. Quiere encontrar una buena protagonista y se encontrará con una muchacha que terminará acompañándolos. Digamos que fue exiliada de su parada de metro. Luego os cuento un poquito de cómo es la ambientación de este libro. Su padre muere y se queda sola y decide ir al mundo, porque a ver, está sola. Y se junta con esta gente, con este grupito que ya está, son 3. Y luego tenemos a un personaje que parece que se está volviendo un poquito loco. No es muy estable, pero tiene una misión y va a hacerla, y va a cumplirla, cueste lo que cueste. Digamos, ¿cómo es la ambientación de Metro? Que es lo mejor de todo. No, pues en el 2000, no sé, hace no sé cuántos años, 100 años ya o algo así, 100, ¿no? Sí, 100 años. Hubo un bombardeo nuclear
la superficie se fue a tomar por saco, contaminación a tope, y la gente que se quedó en el metro es la que sobrevivió, porque está protegido nuclearmente. Me encanta que la moneda de cambio sean balas. Y las balas no solo son la moneda de cambio, sino también las que tienes que martillar en un arma para sobrevivir, porque hay monstruos. No está mal, pero me lo pasé mejor con el primer libro, pero no está mal. Me gustaría volver a leerlo, ya también el primero, pero a lo mejor ya en físico, para bien, no con estas voces tan... Es que era totalmente monótono, o sea, costaba entenderlo, me costó muchísimo, muchísimo. Yo creo que nunca había escuchado un libro tan lento, porque no lo entendía realmente. Como es todo monótono, no lo entendía. Claro, las paradas de frase, cambio de personaje. Ojo, qué mal lo he pasado. También me he leído Una bruja en el tiempo, que no la tengo en físico porque se la ha pasado a mi madre para que se lo lea. Pero también estaba en Storytel. Son de estos libros que me he leído entre el físico y el Storytel. Me ha gustado muchísimo. Va de una muchacha que empieza a tener unos sueños, digamos, extracorpóreos, no sé cómo llamarlo. Su vida pasada. Entonces, lo que nos va a contar es cómo va a luchar para vencer este maleficio, porque realmente es un maleficio que alguien le echó en el pasado, que está unido a otro personaje. En el presente es su marido, su ex marido, más bien dicho. Y quiere romper porque, claro, este maleficio terminará en su muerte el día que cumplan 34 años, creo que eran. O 33, 34 años, por ahí. Y a todo esto va a conocer a Luke, un personaje que querrá ayudarla y que está relacionada con ella durante todas sus vidas pasadas. Digamos, es el guía. La tiene que vigilar, más que ayudar, la tiene que vigilar. Me ha gustado. El problema que tengo es, claro, yo quería más brujería. Esa parte de brujería me ha cojeado muchísimo, muchísimo. Digo, pero aquí, a ver, con este maleficio tan estupendo, ¿cómo que no me expandes esto? Si aquí hay mucha tela. No está expandido. ¿Qué expande? Sus vidas pasadas. Las historias, claro, pues son como 3 vidas pasadas que va contando la época, como hay mucha historia aquí. Digo mucho, contarte históricamente algo. Y a mí eso me aburre muchísimo. Entonces toda esta parte, hasta que empieza la trama en sí, toda esta parte de presentación me parecía súper cansina y súper aburrida. Y digo, bueno, yo quiero que venga ya, que aparezca Luke, que venga la chicha, que yo quiero que esto avance. Y la parte, venga, parte de brujería, parte de historia, venga, déjate de que a mí que me importa que en los 70 o no sé qué, y en el 1800 no sé cuál, que me da igual. Que me venga la historia ya, que me aburro. Y ya está. Y eso es lo que me ha pasado. ¿Que está bien la historia? Sí. ¿Que me ha gustado? Sí. ¿Que está bien hilado todo? Está muy bien hilado todo. Pero le falta brujería, porque la parte de brujería está muy cojita. Y ya está. Le hubiera quitado historia histórica, digamos. Históricamente, es demasiado históricamente correcto. Le habría quitado cositas de esas y le habría puesto más brujería. Bueno, a mami le gusta lo que le gusta. Ya está. Tampoco pasa nada. Si te gusta más la novela histórica, pues lo vas a disfrutar muchísimo. Por eso se le pasa a mi madre, porque estoy segura que ella lo va a disfrutar más. Me he leído El sistema de la autosalvación del villano Escoria. No puedo contaros mucho. Aquí viene ¿cómo se llama este señor? El alumno, digamos. Aquí viene el alumno. Hostia, perro, ¡qué malo! ¡Qué malo! Bueno, ¿cómo se pone el chismecito aquí? Esto es un chismecito total. Pasan muchísimas cosas. Ojo aquí, y he sufrido mucho con el protagonista porque lo pasa pero realmente muy mal. Y me da mucha pena. Me sigue gustando mucho esa ruptura de la cuarta pared, cómo juega mucho con el lector. Está muy bien hecho. Me gusta también
que el villano Escoria siempre está unido a su sistema de, yo que sé, al ordenador, digamos, como decirlo, a esa voz que escucha, que le da las pautas y le da puntos por hacer cosas. Es que me encanta. Son libros muy divertidos, muy mamarrachos para reírte y ya está, esas cosas. Me lo estoy pasando bien, y ya, me lo estoy pasando muy bien. Me leí A Oscuras de Navese Allen. Si es que me lo compré de segunda mano y me vino rajado, un dolorcito, pero me ha gustado muchísimo. Le he dado un 4/5 y no me esperaba que fuera tan cookie esto. Tampoco, aquí esto lo venden como una especie de dark romance con humor. Yo no me he reído tanto, pero sí es un poquito cozy. Sí puede llegar a ser cozy en la romance. Porque son como muy cookies. Aquí todo está, digamos, ¿cómo decirlo? A ver, sí es verdad que hay cosas tóxicas, pero están los dos conformes, ¿vale? Los dos entran al trapo, los dos juegan el mismo juego y les gusta la caña a los dos. Así que todo bien. Ella tiene un follafriends, pero no están las cosas muy bien. Y ella le propone que se ponga una máscara así de chungo y que jueguen a juegos oscuros. Él pasa, y todo esto es porque ella sigue una cuenta de un señor enmascarado que la pone muy perra. La pone muchísimo. Y vamos, es que está enganchadísima a este señor. Hay varios, ojo, pero sobre todo a este señor. Y claro, digamos que su ex follafriends le enseña, le dice, anda, mira esta lo que me dice, que me ponga una máscara como la de aquí, la de este señor. Y claro, el compañero se da cuenta que es él y que esta muchacha le mola su rollo. Y empieza un acoso y derribo hacia esta muchacha. Pero es que esta muchacha le hace muy feliz. Ya os digo yo que está muy conforme con lo que le pasa, aunque no sabe quién es. O sea, aunque tengan esa relación un poquito rara, realmente en el fondo son muy cookies y sus conexiones son muy cookies, son muy dulces. Por favor, si hasta hablan de familia en un momento dado, quiero decir, son muy cookies. Y entonces es una cosa entre cookies y dark romance. Yo lo diría más. Más que humor es entre cookies y dark romance. Entre super pasteloso y dark romance. Ahí está el juego. Es curioso. Y las escenas de cama, las hay mejores, pero también las hay peores. Están interesantes. Pongámoslo ahí. Hay cosas, a ver, hay escenas que no me han terminado mucho de conquistar. Pero hay otras cosas que, bueno, están interesantes. Y sí es verdad que tampoco, aunque se complica y se va a complicar enormemente, se nota que eso no es lo que quiere contar, o que lo que quiere contar es lo cookie que son ellos. Porque a mí hay una cosa que me parece que se hace de una forma muy facilona. Pero bueno, está bien. Lo recomiendo. Sí, de hecho, si le tienes miedo al dark romance, sabiendo que aquí hay cosas tóxicas, puedes adentrarte en él. Pero, a ver, a mí lo que me gustó es que al menos ellos dos están igual de mal de la cabeza. ¿Ves? Por esa parte, bien. Cuando ambas partes están de acuerdo, es maravilloso. Y son super cookies. Es que son super cookies. Más. ¡Ay, que me he leído Momo! Me he leído Momo, por cierto, en esta edición, que es súper bonita. Ilustrado por Fernando Vicente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Momo! ¡Por Dios, qué bonito! Y eso que al principio... Es que esto no es una ilustración. Al principio dije, ¿pero qué me está contando a mí? Es que empieza... Claro, es un mundo muy imaginativo, todos los personajes tienen mucha imaginación. Y entonces me costó arrancar, pero una vez empieza la trama, o sea, una vez empiezan a aparecer los hombres grises, esto ya era un no parar, enganchadísima y enamorada. Digamos que pues un pueblo en el que aparece una niña, Momo, que no tiene padres, no tiene a nadie y vive en un teatro abandonado, creo que era. Vive en la calle. Y digamos que todo el pueblo se hace cargo de la niña, entre todos,
porque están muy a gusto con ella. Cuando están con ella puede hablar de cualquier cosa, son más imaginativos, son más libres, se sienten bien, es mejor que un psicólogo esta muchacha, da gusto, por Dios, qué envidia. Y como que, bueno, pues entre todo el pueblo la ayudan. Y entonces vamos viendo, ¿no? Distintos personajes del pueblo. Pero aparecerán unos hombres grises que ofrecerán una forma de controlar tu tiempo como bancos, ¿vale? Y bueno, y la gente efectivamente empezará a apagarse, ya no irán a ver a Momo, porque no tienen tiempo, ya no habrá tiempo, el tiempo... y mira que, a ver, así dicho, no es gran cosa, pero os digo que es de un bonito este libro, un bonito. Yo lo terminé con el corazón en un puño, qué bonito es. Mejor que La historia interminable, pero vamos, empieza raro, cuesta un poquito, pero una vez te adentras en él, es de un precioso este libro, preciosísimo, qué bonito, qué mensaje. Bueno, pues ¿de qué habla? Pues eso, del capitalismo, de este ahogamiento que tenemos en nuestro... que mira que esto no es de ahora, que esto ya tiene un tiempo escrito y aún está vigente. A ver, porque sí, porque viene a hablar de esta forma de vida. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito es. ¿De qué año es este libro, por cierto? Ay, sí, es verdad, que se me había olvidado, que además lo tengo firmado y dibujado por él. Del 73 es este libro. Qué bonito. Storytel creo y está en Audible también, creo. Y por último, me terminé la trilogía de Los arquitectos de Adrián Tchaikovsky. Qué puñetera gozada. He adorado Los arquitectos de Adrián Tchaikovsky. Sí es verdad que aunque sea un 5/5, no me ha gustado tanto como los otros dos. Pero claro, es que aquí venimos a cerrar melones. Y no es... Bueno, no es tan trepidante. Ojo que no. Lo que le pasa a estos libros es que son libros lentitos. Hay que ir poco a poco. Sobre todo cuesta engancharse. Pero el autor lo sabe y te va a ir guiando poco a poco. Poco a poco. Hay que ir lentito. Es un mundo muy grande. Hay muchos seres. Muchas distintas razas extraterrestres. Súper raras y súper extrañas. Y hay que ir poco a poco. Pero una vez que ya dices yo, ya estoy en el mundo, ya he entrado, es que va solo, lentito, pero va solo. Y es que es muy bueno. Mira, no sé, Adrián Tchaikovsky es uno de mis escritores favoritos, me encanta cómo escribe y me parece que este señor es un chorro de imaginación lo que tiene, que es impresionante. Qué maravilla de libro, qué maravilla. Yo adoro a los personajes. Además, esta historia es coral y yo no soy de historias corales, que mira que me cuestan a mí. Y es que aquí me gustaban hasta los personajes terciarios, hasta los personajes del telediario me gustaban aquí. Qué buenos son todos. O sea, los malos por malos, los buenos por buenos y las naves por ser quienes eran las naves. Es que estoy enamorada, por favor. Y bueno, si queréis saber más, he hecho un vídeo un poquito contando mis sensaciones desde el primer libro hasta el último libro y ya contando un poquito más en profundidad de la trama y de todo eso. Qué tremendo libro. Es un space opera, o sea, es aventurero. Aunque aquí ya el aventurero es menos porque es la gran batalla contra los arquitectos o lo que sea, lo que haya también por ahí. No quiero decir mucho más porque aquí ya hay mucha amiga. Y además también está con toda esta gente que hay alrededor de los protagonistas queriendo repartirse. Es decir, la tarta no, porque la tarta ya no hay tarta. O sea, es repartirse el plato roto, que es lo que queda. A ver quién se queda con el cacho, con las migajas. Es tremendo, es tremendo. Y es que no sé, aquí yo veo aquí la sociedad. Es que quiero que os diga. Tremendo, tremendo. Qué librazo.
Y ya está, con esto termino. Qué bueno Momo, qué bueno Los arquitectos de Adrian Tchaikovsky, qué buenos libros. Ojo, por favor, leerlos los dos, porque es para enamorarse. Decidme qué habéis leído vosotros en agosto. ¿Qué tal os ha ido? Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darle a like, por escribirme y por estar suscritos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!